de Trotsky de economía. En primer lugar expone sobre Trotsky, el Estado obrero y la economía de transición al socialismo el compañero Iván Gil, que es economista, editor de Prensa Obrera y colaborador en defensa del marxismo, miembro del Partido Obrero y sabe si tiene 10 minutos para exponer. Bien. Bueno, a ver, yo para la mesa habría pensado en primer lugar qué conceptos de Trotsky en su polémica con el estalinismo y la Unión Soviética aportaban a los debates políticos de hoy, porque indudablemente se explota desde el presidente acá en Argentina para abajo la asociación que hay entre los socialistas y la intervención del Estado en la economía. Y se nos presenta, lo dice Miguel todo el tiempo, digamos, la intervención del Estado son políticas colectivistas, ese socialismo, acusas a la ONU de ser socialista, y lógicamente eso se apoya también en que el propio sector del nacionalismo han hecho propio el socialismo del siglo XXI, etc., que la izquierda ha apoyado experiencias nacionalistas e incluso cierta confusión hasta la hora de formular consignas programáticas como la nacionalización, digamos. Si uno solamente repite como recetas aisladas la nacionalización de la banca, el comercio exterior, medidas que pueden formar parte de un programa obrero, en la medida que tenga una lógica transicional, pero que tomadas de forma aislada parece que los socialistas somos estatistas extremos. Y me parece que la lucha política que dio Trotsky sobre la dirección de la economía de la Unión Soviética permite aclarar en gran parte de estos aspectos. Y sobre todo romper la idea de modelos, de que lo que tenemos en América Latina es una pugna entre modelos neoliberales con modelos más intervencionistas, sobre todo porque en la propia Unión Soviética, donde había un Estado obrero, es decir, asentado sobre otras relaciones sociales a partir de expropiar el capital, se planteaba también un problema de qué políticas a seguir con distintos, si se quiere, modelos en función de la intervención en la economía. Después del comunismo de guerra, que utilizó todo el tejido productivo, diría Trotsky, era la reglamentación del consumo, una fortaleza sitiada. Cuando terminó la invasión imperialista, cuando terminó la guerra civil, hubo que volver a producir y hubo que hacer el paso hacia la NEP, que fue restablecer las relaciones del mercado, la moneda, el salario. Y eso puede parecer llamativo, digo, pero permite romper la idea hoy de que los socialistas es el Estado contra el mercado. Acá hubo un intento por reactivar la economía apoyándose en la ley del mercado en detrimento del monopolio dirigista del Estado. Y esto es básicamente el reconocimiento de que finalmente la ley del valor sigue operando y va a seguir operando en la medida que se produzcan mercancías, en la medida que la capacidad productiva no logre satisfacer el conjunto de las necesidades sociales, mientras las potencias capitalistas sean más avanzadas que ahí donde se toma el poder, etc. Bueno, el conjunto de situaciones que se daban en la Unión Soviética, la ley del valor seguía rigiendo. Y esto vale incluso para la competencia con el extranjero, porque uno de los puntos que analiza Trotsky, a partir de la defensa del monopolio del comercio exterior, que es algo que se discute mucho incluso en Argentina, dominada por un régimen de saqueo, de multinacionales, de la riqueza del país, etc. El monopolio del comercio exterior dice, no es que es una abolición del impacto de la ley del valor en la Unión Soviética, y ni siquiera solamente permite aminorar el impacto que tiene la competencia con el capital internacional, que es más productivo, que tiene un mayor rendimiento del trabajo, pero solamente aminora el impacto, no es que desaparece. Y en última instancia, todo Trotsky va a ser acusado de superindustrialista por Bujari, el stalinismo, etc., por montar una política justamente de desarrollo industrial, que era la única forma, por un lado, de no perecer en la competencia ante una invasión extranjera, porque dice la fortaleza de las potencias se define en última instancia por la productividad del trabajo, y por otro lado, la forma incluso de evitar, por ejemplo, la ruptura en la alianza con el campo, la ruptura de equilibrio con el campo. Trotsky va a asignar un lugar vital al problema del atraso de la industria respecto de la economía agrícola, que no estaba estatizada, digamos que era el sector capitalista de la economía. Dice, hay que desarrollar la industria y solamente vamos a preservar una soldadura, es una palabra que no toma Lenin, en la medida que la industria le pueda dar al campo mercancías de suficiente calidad y un precio suficientemente barato para que ellos los estimule a vender el trigo, vender el cereal, vender los cultivos técnicos, etc. De otra forma, dice, ilustra ese cronograma de precios de tijera, que después pasó a la historia, digamos, de los análisis de la economía, en el cual los precios de la industria subían y los de la agricultura bajaban, y eso amenazaba con una ruptura total.
el rechazo del gobierno de la Unión Soviética, que adoptaron la posición de Bujari, de paso de tortuga y demás, llegó a ser a fortalecer al Gulag, a enriquecer al campesino rico y a agrandar esa desproporción respecto de la industria nacionalizada. De hecho, hubo en un determinado momento, en 1925, 4 años desde que se implementaba el REP, hubo que hacer una nueva retirada hacia atrás y habilitar que el campesino rico pudiera explotar el trabajo del campesino pobre, del jornalero agrícola, pudiera alquilar tierras. Es decir, hubo un paso más allá. Y a diferencia de la ANEP, que Trotsky y Lenin habían definido como una retirada política en el frente económico, en este caso, el estalinismo lo que hacía era defenderlo como que por ese camino, enriquecer al Gulag se iba a asimilar al campesino arriba del socialismo. Lo que terminó pasando fue que se confirmó el pronóstico que había formulado en su momento la oposición de izquierda, que después de 3 años de buenas cosechas, hubo una crisis porque había acopio y un almacenaje del trigo. No ponían a la venta el trigo los productores rurales. Esto empezó a amenazar con hambre. Además, había fortalecido la propia relación del campesino rico respecto de que los jornaleros agrícolas trabajaban para el campesino rico, entonces si no cultivaba, no tenían trabajo. Había establecido relaciones con los comerciantes. De repente, hasta la industria nacionalizada solamente podía comprar materias primas comprándole un comerciante. También influenciaba al campesino medio de las aldeas contra el Estado obrero. Y esta situación terminó creando un cuadro muy crítico. Insisto, después un cuadro de buenas cosechas, porque se había generado un campo de acumulación capitalista. Esto habiendo rechazado no solo una política de desarrollo industrial, sino incluso otra planteo de la oposición izquierda, que había sido grabar el 10% de las explotaciones campesinas. A los campesinos ricos establecieron un préstito forzoso, decía, para con ese fondo también financiar la industrialización, etc. Todo esto fue rechazado, llegamos a este cuadro crítico, y en ese momento el estalinismo incluso aplica medidas con una caracterización de la situación que en gran parte había sido tomada en el programa de la oposición de izquierda. Y viene el paso, junto con el plan quinquenal, el primer plan quinquenal, a lo que fue la colectivización, que fue un desastre porque fue sin planificación, fue forzosa, se perdió casi la mitad del ganado en términos promedios, entre distintos, hubo muertes por hambre, una destrucción productiva muy fuerte de campo que se asimilaba a una guerra. Ingresaron de a millones los campesinos en las granjas agrícolas colectivas, pero esas granjas agrícolas ni siquiera estaban equipadas, preparadas para pasar de una economía parcelaria a una economía de escala. De hecho, una parte de Trotsky iba a decir, la colectivización no fue solo una cuestión de fuerza, era una necesidad económica también. Porque después de la reforma agraria que se había hecho tras la Revolución Rusa, el reparto de las tierras había sido con los campesinos ocupando las grandes propiedades terratenientes, dividiéndolas, ocupando lo que podían, no, había sido anárquico y estaba fragmentado en una cantidad de parcelas muy pequeñas. Entonces había un aspecto de la colectivización que era una necesidad vital para la economía soviética, pero con los métodos de la burocracia, sin planificación, sin democracia, incluso entre los productores y demás, fue impuesta a la fuerza. Y dentro de esta, esto lo tomo porque, por un lado, encuentra cómo el propio Trotsky defendía en última instancia, en determinados momentos, la aplicación de normas del mercado frente al dirigismo monopólico del Estado, porque de fondo seguía rigiendo la ley de valor, y acá también se incluye la vuelta de salario, incluso el salario de Estado, la estabilización del dinero, que es un debate que ahora Milei incluso asocia a los socialistas como adictos al déficit, a la inflación, a la emisión sin respaldo, etc. Yo creo que va a ser muy crítico de la ilusión de la burocracia, de que como tenían los resortes de la economía, la masa de mercancías, del crédito, los impuestos, podía simplemente con eso administrar los precios, decretar cuáles eran los precios de las mercancías. Eso fracasó rotundamente y creo que va a ser muy crítico de eso. Y lo que voy a decir justamente para romper esta dicotomía falsa que está ahora, que no sale de los marcos de la economía burguesa, entre el Estado y el mercado, creo que iba a decir que en realidad ambos son una necesidad histórica. Son una necesidad histórica en un cuadro del cual las relaciones sociales que establecen los hombres para producir, para hacer funcionar la sociedad, tienen que regirse por medio de fetiches. Sean laicos, sean fetiches religiosos, lo que fuera, tienen que regirse por medio de fetiches. Y amparado por el que tiene el cuchillo entre los dientes, que es el Estado. Entonces, no existe la abolición del dinero, la abolición de la familia, la abolición del Estado. Tienen que agotar su misión histórica. Y agotar esa misión histórica está ligada
al problema del rendimiento del trabajo, de incrementar el rendimiento del trabajo, la productividad del trabajo. Dice, esa es la base. Sin eso, socialismo no se justifica. Si socialismo no da, no ofrece una mayor economía de tiempo que el capitalismo, sería simplemente una transformación, bueno, crítica, catastrófica y demás, pero desprovista de porvenir. Dice, el futuro del socialismo se apoya en la productividad del trabajo, y esto también es importante, en una Argentina en la cual parece que el problema de los salarios es irresoluble. Porque uno dice, bueno, acá hay que hacer, el costo laboral es muy alto, entonces hay que bajar los salarios. Está bien, y vienen otros sectores que me dicen, no, está bien, pero esto está hundiendo el consumo y esto es un problema para la economía incluso capitalista porque paraliza y demás. Bueno, entonces se genera como si fuese, como que no hay salida. Pero si uno aumenta los precios, hace quebrar a todo un sector, los salarios, hace quebrar a un sector de industria. ¿Cómo se resuelve esa cuadratura del círculo? La cuadratura del círculo es solamente un problema de parasitismo capitalista, que fuga a los capitales, que no invierte, que no desarrolla fuerzas productivas y que solo quiere mejorar la productividad en el país, aumentando la superexplotación de los trabajadores, pero sin desenvolver las fuerzas productivas, obviamente en el marco de un país que está inserto en un mercado mundial desde una posición semicolonial, en un cuadro de saqueo, de expropiación de las riquezas nacionales, y eso está en la base de la baja productividad del trabajo. Y solamente un gobierno de trabajadores que tome los resortes de la economía y tenga un plan de desarrollo con la mira puesta en mejorar la productividad del trabajo, va a poder romper esta falsa contradicción, esta cuadratura del círculo y promover un desarrollo de la economía diferente. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Ahora le toca el turno al compañero José Castillo, es economista, docente de la Universidad de Buenos Aires y dirigente de izquierda socialista. Su tema Trotsky y la economía mundial, sus métodos de análisis. José. Gracias. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeros. Bueno, obviamente Trotsky no se formó como economista profesional. Ahora, era un profundo conocedor del capital, pero había estudiado de chico en su exilio en Siberia y además él también tenía una formación jovencito en matemática, lo cual le permitía leer cuadros, estadísticas, tendencias. Pero recién después de 1917, después de la Revolución, vamos a ver a un Trotsky apasionado, un seguidor de lo que podemos llamar los fenómenos económicos y de cómo intervenir frente a ellos, tanto en lo que hacía las candentes discusiones sobre la política concreta del naciente Estado obrero, como con respecto a qué pasaba con la situación económica mundial. Por eso, cuando miramos los textos de Trotsky que podríamos llamar económicos, o específicamente económicos, casi que los podemos dividir en dos bloques. Por un lado está la intervención que hace Trotsky en todos los debates programáticos del Estado obrero, enormes textos muy interesantes, que se dan tanto cuando en la primera etapa él junto con Lenin conducía, como después los debates críticos que se van a seguir dando ya en las distintas etapas de la estalinización. De ese conjunto de textos yo no voy a hablar, yo he elegido los otros, ¿no? Los textos donde él se plantea un análisis, seguimiento de la economía mundial, que a nosotros nos parece que son muy útiles, son los más útiles para nuestra intervención cotidiana. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando digo nosotros, digo mi organización internacional, la Unidad Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional, en la Argentina Izquierda Socialista, o más en general la tradición morenista, estamos convencidos que una de las bases fundamentales del trotskismo, que el trotskismo conserva del corazón del marxismo, es el internacionalismo. No podría decir, no hay trotskismo sin internacionalismo. Y lo estratégico de la elaboración, lo específico de Trotsky, también debería ser de nosotros, es
rompernos la cabeza alrededor de la resolución de la crisis de dirección revolucionaria y la construcción o reconstrucción de la Cuarta Internacional. Por eso me interesa seguir estos textos de situación mundial. Identificamos tres bloques de texto que Trotsky escribe, son 19 textos que Trotsky escribe sobre el tema entre 1921 y 1940. Primer bloque, textos que están directamente vinculados a los primeros 4 congresos de la Internacional Comunista, lo que entiendo que todos nosotros consideramos que es parte de nuestro acervo teórico ideológico. El texto del tercer congreso de la Situación Mundial, texto de 1921, y 2 textos más. Después hay un segundo bloque de textos, ya a lo largo de la década del 20, mucho más en debate con el estalinismo, que van prefigurando algo fundamental, que es casi la forma de construcción de lo que va a terminar siendo en la crítica al sexto Congreso de la Internacional Comunista, la segunda formulación de Trotsky de la teoría de la revolución permanente. Y después tenemos los textos de Trotsky, diríamos así, desde la crisis del 30 en adelante, que también tienen una profunda elaboración que uno podría decir termina estando sintetizado en el programa de la Cuarta Internacional. Casi que el programa de la Cuarta Internacional es el telegráfico final de toda esa elaboración que se da en la década del 30, de 1929 en adelante. Yo quiero ir al método directamente de Trotsky, me parece que es lo que tenemos que rescatar. ¿Qué es la economía capitalista mundial? La economía capitalista mundial como un todo interdependiente de las tendencias de la acumulación de capital, lo que podríamos llamar, si queremos, lo económico propiamente dicho, la lucha de clases a nivel local e internacional y las relaciones entre los países. Quiero analizar la interrelación entre estos 3 factores. ¿Cómo ve la economía mundial Trotsky? Trotsky lo ve en tendencias, ¿no? Esto es muy importante. Trotsky completa, a nuestro juicio, la extraordinaria y fundamental definición de época de Lenin, agregándole un concepto que para nosotros es central, que es casi un parteaguas incluso dentro del propio trotskismo: la discusión de estancamiento de las fuerzas productivas. Este es el nudo. Nosotros vamos a sostener con Trotsky que sin este concepto de estancamiento de las fuerzas productivas está como incompleta la definición del imperialismo. Y vamos a sostener, obviamente, ya muerto Trotsky, la continuidad y la vigencia de este concepto para nuestra época, hasta hoy. Trotsky nos invita a analizar entonces esto. ¿De qué manera? Dice, bueno, a ver, obviamente, porque Trotsky no es un colapsista y un catastrofista extremo, es decir, por supuesto, hay ciclos. Y la economía puede caer, puede recuperarse. Desde los ciclos históricos que veía Marx cada 10 años, o ciclos mucho más complejos que se dan en el siglo XX. Ahora, lo importante es ver la tendencia. Y la tendencia en la época imperialista es que incluso esos ciclos donde puede haber una crisis, se levanta la crisis, se cae de vuelta, están totalmente determinados por una tendencia declinante. Y esa tendencia declinante está dada justamente por esta definición de estancamiento de las fuerzas productivas. Por eso, la economía mundial o la economía de determinados países puede equilibrarse provisoriamente, pero no estabilizarse en la época imperialista. Más, cualquier recuperación nunca alcanza los niveles de destrucción del periodo anterior. Esto es importante para ver este primer elemento, es el elemento de la tendencia. Trotsky habla mucho de esto en discusiones sobre las ondas largas, textos muy interesantes. Pero para analizar lo que estamos diciendo, esto lo tenemos que interrelacionar y articular con la lucha de clases.
Esto es, los vaivenes económicos están indisolubles, íntimamente unidos a la lucha de clases. Lo que estabiliza una situación es efectivamente una baja, un parate de la lucha de clases. Y cuando decimos la lucha de clases, no solo nos estamos refiriendo a los hechos obviamente concretos, huelgas, lockouts, luchas revolucionarias, o si queremos, situaciones revolucionarias, contrarrevolucionarias, no revolucionarias, sino también en la época imperialista, y nosotros lo discutimos mucho, incluso en la época de la tercera, el tema del factor subjetivo, el tema estratégico de qué significa la crisis de dirección, o sea, la ausencia de dirección revolucionaria, que Trotsky señala como un elemento central de la estabilización relativa que se da a mediados de la década del 20, al mismo tiempo que decía, como estamos en esta época de decadencia capitalista, esto no es de largo plazo, y él preanunciaba la crisis del 30. Pero señalaba por qué se estaba estabilizando la economía europea en el 25 y en el 26. Y era por la presión del estalinismo, por la presión a la revolución inglesa, a la revolución china. Y el tercer elemento, las relaciones de fuerza entre los países, capitalismo imperialista, países desarrollados, subdesarrollados, en su momento los estados obreros. Acá, en el análisis de estos tres elementos, está la forma de poder caracterizar que pone Trotsky de la economía mundial, que escriben, desarrollan estos discípulos de textos. Voy cerrando entonces, ¿por qué este método de análisis es muy importante para nosotros? Porque nos permite traerlo a la realidad de hoy. ¿Qué decimos nosotros hoy en base a estas caracterizaciones? A. Seguimos viviendo en la época imperialista, o sea, prevalece el estancamiento de las fuerzas productivas. Primera definición fuerte. Segundo, desde hace medio siglo, en ese marco más general, desde hace medio siglo, el capitalismo imperialista está sumido en una crisis crónica que tiene fases agudas de explosión, sí, que tiene fases agudas, y que esas fases agudas van marcando los ciclos de ese medio siglo. Tercero, que esto se profundiza a partir de la crisis de 2007-2008 hasta transformarla en la crisis más grande de la historia del capitalismo imperialista. Por último, ¿y por qué pasa todo esto desde hace medio siglo? ¿Por qué no se recupera el equilibrio? Así sea parcial, como fue en el boom de la posguerra. ¿Por qué esa estabilización requeriría una derrota profundísima de la clase trabajadora y esa derrota estratégica no se produjo? Y ahí sabemos que tenemos debate con la corriente del trotskismo sobre esa caracterización. Como no se produjo esa derrota, exactamente como no se produjo esa derrota, continúa la crisis crónica. Claro, el capitalismo sigue, aumenta la sobreexplotación, la pobreza extrema, aparece la degradación ambiental, las guerras, genocidios como casa. ¿Por qué? Por lo que decía Trotsky en 1921 y también en 1938, por la crisis de dirección revolucionaria. Por eso, y termino con esto, lo estratégico de la importancia de estos análisis lo fue para Trotsky y lo es para nosotros la tarea, ¿no? La construcción, la reconstrucción del acuerdo internacional. Para hacer eso, Trotsky analizaba la situación mundial. Gracias. Bueno, sigue compañero Marcelo Lunes, economista del Nuevo MAS, y su tema: socialismo, planificación y democracia obrera, lecciones estratégicas de la experiencia revolucionaria del siglo XX en la economía de transición. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que se acercaron. Yo, desde el punto de vista histórico, voy a arrancar por donde terminó el compañero. Él hizo un resumen de la economía soviética hasta la colectivización forzosa. Nosotros tenemos el siguiente planteo como lección histórica para el presente. Esto es parte de una elaboración de la corriente del nuevo MAES de socialismo barbarie, que se ha plasmado ahora en un libro escrito por el compañero Roberto Sáenz, que se llama justamente El marxismo de la transición socialista, que bueno, está firmado
de nuestra corriente, pero que hace también a dar cuenta de la trayectoria del marxismo militante y también de mucho marxismo crítico, anti-stalinista del siglo XX y de hoy también. Y hago esta referencia al stalinismo porque una de las primeras conclusiones que a nosotros nos parecen centrales desde el punto de vista de relanzar la perspectiva socialista en el siglo XXI, en el contexto mundial, que un poco recién algo dijo el compañero, el contexto de crisis del capitalismo, de un capitalismo que no ofrece perspectivas a la juventud, que no ofrece el panorama de crecimiento, un capitalismo que está poniendo en serio riesgo el cuerpo inorgánico del hombre, como decía Marx, es decir, la naturaleza y la reproducción social humana sobre el planeta. En este contexto, no es solo Milei el que dice que el socialismo es una... que el socialismo, sacamos acá un tema cualquiera y nos va a decir socialismo que todo sea del Estado. Es la definición seca, brutal, pero muy instalada en la cabeza de millones. Y lo que nosotros queremos rescatar acá es, en el fondo, una idea muy vieja, una idea muy fundante del marxismo, que tiene que ver con que el socialismo es la liberación de los trabajadores por los trabajadores mismos. La acción de los trabajadores, sus organizaciones, sus instituciones, su conciencia, su actividad, su obra, no tiene reemplazo. No puede ser reemplazada ni por otro sector social, ni por ninguna institución social o política, y mucho menos, que es lo que quedó en la cabeza de millones, por el aparato burocrático stalinista. En ese sentido, nosotros somos muy críticos desde el punto de vista objetivista de que ha sido parte de buena parte del movimiento trotskista, de la idea de que puede haber revoluciones socialistas o avances en la transición hacia el socialismo por fuera o en ausencia de la actividad de la clase trabajadora, por fuera de su capacidad de decisión, por fuera de su conciencia, por fuera de sus instituciones, por fuera de sus organizaciones. Y en el caso de la Unión Soviética y posteriormente de los estados del Este, también somos críticos de la idea de que hayan sido, en todos los casos, estados obreros burocráticos o deformados o degenerados. Sin duda, en el caso de la Unión Soviética o de la Rusia soviética al principio, sin duda se trató de un estado obrero, aunque ya en el año 21, decía Lenin en ocasión del debate de la NEP, es un estado obrero con deformaciones burocráticas. Bueno, lo que nosotros creemos es que es imposible establecer una separación conceptual como la que hizo la mayor parte del movimiento trotskista entre economía y política en la transición. Esa contradicción que Trotsky graficaba diciendo, bueno, las bases sociales del Estado obrero son la propiedad estatizada, la propiedad nacionalizada, y la versión más tosca o vulgar para mí del trotskismo es, bueno, mientras eso se mantenga, hay Estado obrero. Lo que nosotros queremos desarrollar es que, aunque tenemos alguna crítica al propio Trotsky, pero sobre todo lo que tenemos es una crítica al trotskismo, que esa formulación que Trotsky de todas maneras era inestable, condicional, con idas y venidas. Trotsky era el más consciente de que ahí había una contradicción tremenda en el hecho de que la dictadura del proletariado, que a nosotros, para nuestro entender, equivocadamente se iguala al Estado obrero, la dictadura del proletariado resulta ser una dictadura en realidad de la burocracia sobre el proletariado. Y esto tiene que ver con que se absolutiza el elemento económico y jurídico en la base del Estado soviético y de los estados que vinieron después de la posguerra, los estados llamados socialistas después de la posguerra. A saber, que mientras hubiera propiedad nacionalizada, eso alcanza para sostener la definición del Estado como Estado obrero. El Trotsky eso era mucho más complejo. Aunque, como no vamos a engañar a nadie, o
opinamos que a veces Trotsky sí tuvo definiciones unilaterales en ese sentido, pero en lo mejor, en lo más matizado, en lo más rico, en lo más elaborado del pensamiento de Trotsky, no hacía esa separación, esa muralla china entre la economía y las bases de la propiedad por un lado y cuál es la clase que efectivamente detenta el poder, ejerce el poder y toma decisiones. Esta contradicción casi esquizofrénica, por otra parte, para Trotsky era de corto plazo. Trotsky estaba convencido de que a la salida de la Segunda Guerra Mundial esa situación se iba a saltar. Se iba a saltar o con el triunfo de la contrarrevolución fascista que se iba a llevar puesta a la Unión Soviética, o con el triunfo de la Revolución Mundial que se iba a llevar puesta a la burocracia soviética, a la burocracia stalinista. Bueno, eso no fue lo que pasó. Entonces, esa definición inestable, contradictoria, condicional, que Trotsky sostuvo metodológicamente de manera correcta. Hay una definición de Trotsky que es hermosa, dice: la Unión Soviética es un país donde todavía hierve la lava de la revolución. Eso decían en los años 30. Y eso tiene que ver con un criterio metodológico muy sano, que es no dar por muertas las conquistas de la revolución antes de que efectivamente lo estén. Pero Trotsky tenía todo el tiempo un elemento de apuesta respecto a las relaciones sociales en el seno de la Unión Soviética, de que podían ser regeneradas a partir de un regeneramiento de las instituciones de la clase obrera, de las cuales en la década de 30 para él la única que quedaba era el partido. Por eso, tanto el programa de la oposición de izquierda ya a fin en el 27, como en las tesis de la oposición internacional del 31, como en escritos posteriores y en particular en la Revolución Traicionada, Trotsky insiste con que la primera medida para regenerar el Estado soviético, el Estado obrero degenerado, era recuperar la democracia soviética, la democracia de los trabajadores. ¿En qué ámbitos? Trotsky era consciente que, por ejemplo, los soviets habían quedado bastante vaciados ya en la década del 20. Y con el avance de la burocratización del estalinismo, los sindicatos también habían quedado vaciados como organismos de representación y de ejercicio del poder de los trabajadores. Y los comités de fábrica. En realidad, la principal institución obrera que quedaba, a partir de la cual la clase obrera pudiera hacer valer su rol de clase efectivamente dirigente en el Estado, era el partido. Que Trotsky decía, el partido dejó de ser un partido. Y muchos sacan de ese hecho, dice Trotsky, de que el Partido Comunista dejó de ser un partido, sacan la conclusión de que el Estado obrero dejó de ser un Estado obrero. Y entonces acá vienen todos las reservas de Trotsky, que bueno, pero atención, sí, dejó de ser un partido, pero la lava de la revolución todavía hierve. Queda, compañero de la oposición de izquierda, queda en los obreros la memoria de la revolución, quedan las tradiciones revolucionarias. Es decir, había toda una serie de elementos de tipo subjetivo de la clase obrera que Trotsky decía, mientras esto esté vivo, el Estado obrero no está muerto. Y fíjense ustedes que acá Trotsky no toma un solo elemento que es la propiedad nacionalizada como factor definitorio del carácter del Estado, sino que toma ese, y en varios textos que como bien acá el tipo de citar, dice, hay que tener en cuenta otro factor, que es la democracia obrera. El compañero hablaba de dos criterios reguladores, la ley del valor y el plan, pero Trotsky agrega un tercero, la democracia obrera. Y para él ese factor era central. Esto acá, un minuto más, tiene que ver con una cuestión que nosotros queremos recuperar de la teoría marxista del Estado. Se ha hecho demasiado vulgar la teoría marxista del Estado en el sentido de que, bueno, ¿qué es para un marxista el Estado? El Estado es una máquina de opresión de la clase sobre otra. Por supuesto. Pero eso no es toda la teoría marxista del Estado. Ni en Marx, ni en Lenin, ni en los mejores escritos de Trotsky. El Estado, además de ser una máquina de opresión, es también un aparato separado de la sociedad. Y ese aparato separado de la sociedad tiene que tender a disolverse
si es que avanza la construcción socialista y si es que avanza el poder efectivo de la clase obrera. Más Estado no es más socialismo, es menos socialismo, dice Trotsky. Si el Estado se hace más fuerte, eso no significa que la construcción socialista avanza. Eso significa que se está postergando el momento en que el conjunto de la sociedad toma en sus manos las tareas que el aparato burocrático le ha sacado. Esa apropiación política que hace el estalinismo de la clase obrera, para nosotros no puede separarse con una muralla china de las bases de propiedad. Porque si la clase obrera es la dueña del Estado, tiene que tener instituciones, tiene que tener alguna mediación, tiene que tener un ámbito en el que la clase obrera efectivamente ejerce ese poder y toma decisiones. Porque la propiedad privada es absoluta, es previa al Estado. En eso tiene razón Milei. El Estado no tiene que tocar la propiedad privada es un derecho absoluto. Pero la propiedad estatizada, que dice Trotsky, es la crisálida de la que va a surgir la propiedad social o el socialismo. La mediación es esa propiedad estatizada, pero ese Estado, para que efectivamente sea un Estado de los trabajadores, tiene que tener instituciones donde los trabajadores decidan, donde los trabajadores ejerzan su poder, donde los trabajadores resuelvan qué es lo que hacer. Cuando esa capacidad de decisión y de resolución le es expropiada, entonces queda completamente cuestionado el carácter obrero del Estado. Y esta lección, que para nosotros es categórica del siglo XX, no porque nosotros ahora pensemos que somos más vivos que Trotsky, pero pasaron 80 años. Y tenemos que sacar una conclusión porque las millones de personas que son hoy las víctimas del capitalismo están esperando que los marxistas ofrezcamos una bandera socialista. Y esa bandera socialista no puede ser repetir simple fórmula del pasado, ni mucho menos dejar que se sostenga la idea de que el socialismo es solamente el estatismo. El socialismo es que la sociedad, que la clase trabajadora tome las cosas en sus manos de manera efectiva. Porque si no, ¿cuál es el modelo socialista? ¿Corea del Norte? ¿Cuba? ¿Maduro? Hay que relanzar la perspectiva socialista en el sentido de recuperar la acción y la subjetividad de la clase trabajadora como centro del proyecto socialista. Bueno, la última ponencia sobre la crítica socialista de la escuela austríaca, la cuestión del cálculo económico sobre el socialismo. Compañero Marcelo Ramal, economista y docente de la UBA, dirigente político obrera y ex legislador de Cava. La ponencia que presenté acá a este evento tiene una historia, tiene un desarrollo que siempre es dinámico, ¿no? Porque arrancó estrictamente como una crítica y un balance de una cuestión que naturalmente en Argentina está muy presente, que son estos planteamientos libertarios de la escuela austríaca, la cuestión del socialismo y su supuesta inviabilidad. Pero naturalmente a medida que uno lee, investiga el tema, recoge los debates, creo que fue cambiando y hoy probablemente el tema que concentra lo que quiero presentar es la intimidación de la izquierda ante la escuela austríaca. Este es el problema central, sobre todo en un seminario, ¿no es cierto?, donde tenemos un debate político entre corriente y izquierda, voy a tratar de concentrarme, ¿no es cierto?, en esta cuestión. Bueno, mi punto de partida fue un libro que se ha transformado casi en una bandera para el libertario, para el propio Milei, que es un libro del año 1921, de uno de los principales referentes de la escuela
libro escrito contra la Revolución de Octubre. Pretende establecer un diagnóstico definitivo, total, sobre la inviabilidad del socialismo, fundado básicamente en un argumento. El único articulador de una cierta producción social es el sistema de precios, es el mercado. Y si no hay mercado, no hay ninguna articulación posible. Bueno, desenvuelto esto, no quiero ahora detenerme en diferentes argumentos, lo que más sorprende de la lectura, de todas maneras, es el carácter burdo de los argumentos, la deformación grosera de la ley de valor, el desconocimiento de elementos fundamentales de la crítica de la economía política por parte de Marx. Sorprende realmente que se haya resucitado, se haya vuelto a colocar, ¿no es cierto?, en escena un ataque, ¿no es cierto?, de características tan burdas al socialismo. Pero desde hace mucho tiempo, inclusive viviendo todavía Mises, esta cuestión, este planteo, la cuestión del cálculo económico, la viabilidad o no, fue objeto de debates por parte de economistas que se reivindicaban del marxismo, ¿no es cierto? El caso más claro fue el del polaco Karlage, que le va a dar una respuesta que es casi el modelo de todo lo que vino después en este plano, ¿no? Ante la objeción de Mises de que sin sistema de precios no hay cálculo económico, bueno, ¿qué le dijo Lange? Bueno, pero no es cierto que bajo el socialismo vayamos a abolir el sistema de precios. Nosotros somos pro mercado. Y efectivamente demostró que en Polonia, ¿no es cierto?, donde él actuaba, bueno, había montado, habrá que ver hasta qué punto en términos realmente prácticos, reales, un sistema que parangonaba a la regulación mercantil y donde funcionaba en una parte sustancial de la regulación mercantil solo con una suerte de indicación o de imputación inicial de ciertos precios por parte del Estado. En una evolución posterior, ¿no es cierto?, de esta visión, Lange dijo, bueno, al principio lo hacíamos a través de un tanteo, íbamos viendo si ciertos precios imputados llevaban al equilibrio del mercado, pero ahora tenemos las computadoras, o sea, estoy hablando de 1961, 1962, con las computadoras, ese cálculo económico es perfectamente viable. Bueno, esta idea ha sido desarrollada luego con mayor extensión y una corriente más o menos reciente, yo la cito en mi texto, conocida como los cibercomunistas, cybercomunistas, más o menos señala lo siguiente: inviabilidad del cálculo económico, bueno, puede ser en la época de la Revolución de Octubre. Y más todavía, hace un diagnóstico, dice, los problemas de la información, de las dificultades de procesamiento, hacían inviable un correcto cálculo. Y en función de esto, bueno, ocurrieron todos los hechos que vimos después, la apertura del mercado, la burocratización. Es decir, tenemos la explicación tecnológica de la burocratización del Estado obrero, de la deriva de la Revolución de Octubre. Y acá pasó algo interesante, ¿no es cierto?, mirando este texto, un poco lo del síndrome de Estocolmo, en el sentido de que todo esto se hace en polémica con Mises y con el seguidor de Mises, que es Hayek, asesor de Thatcher, simpatizante de Pinochet,
información, que por lo tanto existe con independencia de las relaciones sociales, o lo que es lo mismo, solo la relación social, capitalismo, que contempla ese código de información es viable y es posible. Bueno, acá esta gente llegó a la conclusión de que, bueno, si es un sistema de información y un código de información, ya no es necesario reemplazar al mercado por el gobierno de trabajadores y la dictadura del proletariado, sino que podemos reemplazar al mercado por computadoras. Es decir, el fetichismo tecnológico como sustituto de la revolución. Sorprendentemente, leyendo textos de la izquierda argentina, que he leído hace poco a raíz de todo esto, un texto en la Izquierda Diario, Matías Maero, bueno, recoge este concepto, el concepto de los cibercomunistas, que es el de Hayek. Es decir, esta idea de que ahora sí, ahora tenemos los recursos para poder llevar adelante una dirección social consciente del proceso que no existía en la época de la Revolución de Octubre. Yo pregunto, ¿no estamos ante una suerte de caudillismo tardío que le da la razón a Mises, que le da la razón, ¿no es cierto?, a los libertarios, solo que se la da retrospectivamente? Es decir, como tantas veces escuchamos, la Revolución de Octubre habría sido extemporánea, habría ocurrido fuera de su tiempo, y bueno, ahora tenemos la computación. Ahora, si tenemos la computación, si la viabilidad de la revolución está asociada al desarrollo de las fuerzas productivas, entonces, ¿en qué época estamos? Dejemos que el progreso, de un modo indefinido, continúe desarrollando las fuerzas productivas y hagamos del socialismo una transición indolora. A ver, la Revolución de Octubre no tenía computadoras, pero ya estaba la carnicería de la guerra imperialista, y por lo tanto se trataba de una necesidad histórica frente al cuadro que, como Lenin bien lo definió, ya era del capitalismo declinante y la apertura de una época de guerras y revoluciones. Entonces, este escenario, el de la recidiva de los austríacos, para nosotros al menos, más que la alerta sobre una resurrección que será transitoria, que será barrida por planteos de reacción política absolutamente inviables, llama la atención por esta inusitada adhesión y adaptación que penetra, que inficiona a la izquierda. Y no es evidentemente, el único plano. La gente que ha establecido un régimen de cepo cambiario, liquidación del salario, de la jubilación, tarifario y todo lo demás, nos corre con el antiestatismo. Es decir, después de haber establecido un dirigismo furioso en la economía, viene a corrernos con el antiestatismo. Y acá creo que también tenemos que ser muy claros. La asunción consciente del proceso de producción social por parte de la clase obrera comienza con la captura del Estado. Y los socialistas revolucionarios luchamos por la captura del poder del Estado y por el uso de ese Estado para abolir el dominio del capital, extender la revolución internacional y, naturalmente, en ese proceso asumir luego la progresiva extinción del Estado. Pero creo que esta es la reflexión que tenemos que asumir y entender que también en el plano de la lucha política, de la batalla que se nos plantea cotidianamente por parte de una corriente de extrema reacción política, la
la cuestión de la crisis de dirección de la clase obrera es la cuestión central y se plantea con toda sinceridad. Gracias. Bueno, muy bien. Pasaríamos si hay preguntas. Así después los expositores tienen unos minutos para contestar y hacer un cierre. No, porque... Claro que el docente Julia Fernández. No, me parece importante la exposición de los compañeros y saludo del evento. A los efectos prácticos de la situación que vivimos en educación y sobre todo la formación de nuevos docentes y lo que significa la cobertura histórica de 41 años de derrota de la dictadura militar, vemos que hay una emergencia muy grande de discusión, algunos compañeros militantes, ¿no? De lo que es el océano de la docencia, en cuanto a, por lo menos, establecer el desarrollo de conocimientos paradigmáticos que tienen que ver con el control de la economía, sobre todo con una clase, que bueno, el debate que tenemos con Benita, los compañeros quedaron en una nueva vuelta de entusiasmo, digamos, capturado, si se quiere, por lo que significó el kirchnerismo que ya lleva unos cuantos tiempo. Muchas veces los trotskistas nos hemos olvidado de discutir cuestiones que tienen que ver con ante la derecha, la escuela austríaca, el rol del Estado en la economía, sobre todo los docentes que prácticamente estábamos mandados a una conducción multicolor. Muchos de nosotros, desde yo decía, el docente a pesar del Estado pobre, reconociendo la problemática de que claramente lo vimos en discusión en el Partido Obrero, pero que también aparece como una cuestión recurrente y definitiva, en una situación de transición, donde evidentemente, por lógica, no hay un golpe inmediato de cambio de la situación, de la toma del poder por la clase obrera y sus aliados. Hay una situación de transición que no se condice precisamente con tener una pleitesía con las construcciones burocráticas, populistas, partidoras, demagógicas, como lo han decidido en definitiva la conducción que ha dirigido el PPO. Entonces, hay una situación muy importante a la hora de formar docentes de cómo nosotros, en libre debate, vamos abiertamente por lo que son los resortes fundamentales. Por eso me preocupaba el tema del programa de transición, que también es una recurrencia, un tema del Estado que había quedado fuera de vigencia y que, bueno, hay cambios en la transformación capitalista que nos llevarían a entender que está fuera de actualidad. Entonces, se da una situación ahora de nosotros, de querer ir a los profesorados, empezar un debate sano de recuperación frente a lo que es evidentemente una vuelta de cuerpo, una burguesía que tiene una experiencia genocida, de llevarnos a escenarios como Latinoamérica, por decir el mundo, Latinoamérica al menos, que son mucho más desfavorables de lo que está viviendo la Argentina ahora y que no dejan de respetar la gobernabilidad de la burguesía. Bueno, eso, perdón por lo Pasar, tratemos de ser concretos en las preguntas. No, el rol del Estado en una política de perspectiva socialista frente a la discusión con la derecha y la actualidad del programa de transición. Esa es la pregunta, compañero. Bueno, quería consultar a esta mesa, digamos, en el cuadro, contextos de estados transicionales, estados obreros, tanto históricos como hipotéticos, ¿qué herramienta han tenido los revolucionarios, considerando que la ley de valor, digamos, en un proceso transicional tiene aún cierta vigencia y que tiene que ser respuesta? ¿Qué herramientas tiene como para tanto esta cuestión de cálculo económico, porque se vale básicamente de las herramientas del propio Estado burgués, como para poder desarrollar la economía propia en estas instancias de transición? Entonces quería consultar qué métodos, herramientas, a raíz de la historia y también en términos hipotéticos, han tenido los profesionales y bien.
artificial como una herramienta elemental y la mayor y mejor herramienta para la planificación centralizada de la economía. Es decir, ¿qué tan importante creen que es para la planificación central de la economía y para el desarrollo máximo de los gobiernos revolucionarios, en caso de que lo logremos, el desarrollo de la isla? ¿Qué tan presente lo tienen? Y también, ¿qué tan presente lo tienen y cómo lo vinculan con el debate de China con los Estados Unidos? Porque naturalmente uno de los debates más importantes que hay entre China y Estados Unidos es la guerra de los chips. Estados Unidos tratando de prohibir a la empresa Nvidia que vende a China los chips, y naturalmente quien salga más o menos ganador de la guerra de los chips vinculada a la IA es de alguna manera que va a vencer en esta disputa internacional entre el gobierno del Partido Comunista Chino y el imperialismo yanqui. Con lo cual, preguntarle por eso, qué tan presente lo tienen, qué importancia le da y qué reflexiones hacen en relación al cálculo económico, la programación, el desarrollo de la IA y la aplicación de la misma a la planificación centralizada de la economía. ¿Qué tan presente lo tienen y qué importancia le da? Bueno, eso es otro tema. ¿Alguna? Si no hay otra, sería la última de esta silla. Mi pregunta para Marcelo principalmente importa que la representación hace el Estado de Vietnam y el Estado chino. No puedo escuchar porque estoy a la puerta de mucho ruido. Sí, o cerramos. No cerré. Yo no tengo. No escucho eco yo. No. ¿Alguien escucha eco en el audio o no? ¿Prefieren que la hagas en el micrófono? No, porque tiene que grabar. Bueno, la pregunta para Marcelo, ¿qué caracterizaciones actualmente se tienen hechas del Estado chino, del Estado de Vietnam y el manejo de sus actividades económicas? Bueno, pasaríamos ya a cierre, así que Bueno, sí, para tomar un poco máximo 5. lo que se planteó. A ver, se entendí en parte de la pregunta de compañero esto de las herramientas que tiene, bueno, las herramientas de herramientas. En el debate, yo mencionaba el problema de la moneda, de cómo trabaja la documentación. El problema es la ley de valor rige igual, dice, no importa, uno se puede alejar además, pero finalmente siempre te da cola, digamos. Entonces, dice, hay que tener una moneda porque es la única forma de conocer los costos reales de producción, la demanda, porque dice, es la única forma de ordenar realmente la economía. Total, el Estado, dice, tiene las palancas del crédito, de la producción, de los impuestos, digamos, tiene otras palancas para organizar la economía sin tener que imponer, que inventar, que puede establecer, que puede regir los precios. Y esto importa porque finalmente, durante todo un periodo, el Estado va a tener que administrar en parte una desigualdad. Creo que en un punto, digamos, con esto de la vigencia de los salarios y demás, creo que lo que va a agarrar es, retoma esa frase de Marx, de que el derecho nunca se puede elevar por encima de la realidad económica de una sociedad, y después Lenin va a decir que el derecho no es nada sino un Estado que hace valer la ley con el peso de la fuerza, digamos. Entonces, tenemos entonces que en el socialismo, en la primera etapa del comunismo, digamos, en el periodo inmediato de la Revolución Obrera, todavía un Estado burgués, aunque sin burguesía, porque tiene que recurrir a normas de reparto burgués y demás. Lógicamente, esto es un campo de privilegios para la burocracia. Digamos, para que maneje el Estado, el hecho de que las normas de reparto sean burguesas, de que haya privilegios, de que la remuneración del trabajo sea diferente porque es en función no de la necesidad, sino de la capacidad, de la calificación, de la intensidad, etc. Es un campo también, pero es un campo que va a tener que pasar. Trotsky efectivamente dice que la propiedad estatizada es una crisálida entre la propiedad privada y la propiedad social, y dice hay muchas crisálidas que perecen en el medio, millones que mueren sin llegar a ser mariposa, dice. Eso es así, pero dice, mientras tanto, en realidad, el problema no se resuelve con instituciones. O sea, no es un problema de instaurar una institución democrática, porque finalmente Trotsky lo que va a analizar es por qué surge una burocracia. No se trataba de incluso de hacer un golpe de Estado, de reemplazar una burocracia por otra, porque surge por un proceso social muy fuerte, que tiene que ver, yo lo puedo resumir ahora, se ven a la cabeza de dos formas. Por un lado, la vigencia todavía incluso de relaciones capitalistas, en este caso en el campo, en el comercio, en otros sectores,
que hace que incluso la burocracia tenga un apoyo real. En un momento dice, la NEP, la política de enriquecer al Kulak, no tenía ninguna lógica del campo de avanzar hacia el socialismo, pero sí tenía toda la lógica del campo de interés y la burocracia, porque apoyándose en el Kulak aplastó la posición leninista bolchevique. Cuando Kulak se puso contra la burocracia, exterminar Kulak. Pero dice, hay una lógica ahí. Pero por otro lado, la burocracia también juega un doble carácter. Tiene un papel progresivo, dice. En tanto que defiende la propiedad socializada, juega un papel progresivo. ¿Por qué la defiende? Porque es la fuente de privilegio de la burocracia. Si el Estado no tiene la propiedad social, la burocracia no está y no tiene esa gran independencia, etc. En ese campo juega un papel progresivo, se convierte en regresivo cuando tiene que reglamentar el consumo desigual. Pero esta es la base social por la cual hubo una burocratización del Estado obrero y no se resuelve en última instancia con reformas institucionales, por nosotros que también por el planteo, si bien, lógicamente, los planes tienen que someterse no solo a verificar esa cuestión de la ley de valor y el mercado, sino también de la planificación, del debate, todo lo que va a ser una defensa que ahora podríamos introducir a lo que es, hoy se discute el derecho a veto de las comunidades, etc. Trotsky dice, hay una contradicción entre la centralización económica y la atomización o las distintas nacionalidades que están en la Federación Soviética. Pero de la única forma, no hay una contradicción, una barrera indisoluble entre la cultura y la economía. Y bueno, la participación de las masas efectivamente era la síntesis que podía superarlo, pero había bases sociales. Para desarrollar, por eso pasa, bueno, yo decía, el problema del rendimiento del trabajo y el desarrollo, que no es una cuestión meramente técnica. Porque finalmente ahí es una cuestión también de competencia con los capitalistas. Hoy se hablaba de la inteligencia artificial. Tal vez la inteligencia artificial tenga un impacto en la producción mayor que la revolución industrial. Hoy no lo podemos saber. Lo que es seguro que por el momento no se verifica es el aumento de la rentabilidad del capital. Con lo cual la implementación productiva de la inteligencia artificial va a estar condicionada a que efectivamente ofrezca mayor rentabilidad a los capitalistas. Y eso en última instancia lo que refleja también es que toda la burbuja especulativa, los 7 magníficos de Nvidia, Meta, Amazon, etc., lo de los más, todos esos, en última instancia toda esa capitalización bursátil, todo el auge de Wall Street, depende en última instancia de la producción real, de la ley del valor. Hay un campo de creación de capital ficticio, etc., pero en última instancia se verifica que cuando hay problemas en la producción, cuando no es rentable, cuando hay problemas en la cadena de suministro, en el microchip, lo que fuera, cuando intervienen los estados por una guerra comercial y tendencias a la guerra internacional, a la guerra mundial y a la ruptura de relaciones capitalistas, bueno, finalmente no existe la valorización de capital por fuera del ciclo real que tiene en la sociedad. Bueno, por supuesto que en estos debates podríamos hacer, como se suele decir, cuando hacen la diferencia entre marcianos y marxistas, ¿no? Entendiendo por marcianos los que van al debate del detalle y del detalle académico de lo que dijo Marx, y por marxistas a discusiones más de tipo programática. Podríamos hacer un debate trotskiano sobre qué fue lo que dijo Trotsky y sus sutilezas en cada uno de los puntos que charlamos. Pero a mí me parece que tiene mucho más utilidad, me parece que tiene mucha más utilidad. Voy a responder entonces a muchas de las dudas e incluso a algunas de las aseveraciones del compañero de mesa en términos más de trotskista ortodoxo, si se quiere, bárbaro, bruto, porque me parece que esa línea es lo que nos hace falta en este programa. Entonces, primera cuestión, Estado. Cuestión importante. El estalinismo y los llamados socialismos del siglo XXI nos metieron un balance. Hubo mucho Estado. Y nosotros decimos tajantemente, el programa marxista, trotskista, el programa de la revolución socialista, el programa que se necesita, es el programa de expropiación de la burguesía. Y esto es, en concreto, los medios de producción, sí, es lo que dice el programa de transición, que el Estado expropie propiedad privada de medio de producción, que haya
monopolio del comercio exterior. ¿El monopolio del comercio exterior por qué? ¿Por parte de quién? Por parte del Estado, ¿de quién va a ser? Que haya planificación de la economía. ¿Quién planifica? El Estado. ¿Quién va a planificar? Una institución. Esto es muy importante. Esta es la forma concreta de empezar a romper la dependencia de la ley del valor que preguntaba el compañero. Por supuesto, esto se ata total y absolutamente, también por esto somos troncos, ¿no? Con la democracia obrera. O sea, nacionalicemos los medios de producción, pero que no lo controlen los burócratas, que lo controlen los trabajadores. Bueno, vamos para ahí. La democracia obrera. Ahora, estos dos elementos están totalmente atados al tercero, que es la imposibilidad del socialismo en un solo país. Absolutamente atados a esto, y entonces, a la pregunta de por qué, de qué pasó, y acá voy a tener título de debate con Marcelo, así que no solo con Marcelo, que también sucede con el PS. No con él, no con vos, con otros. ¿Qué es? Esto sucede. El problema de la crisis de dirección no es un problema, desde la perspectiva trotskista, no es un problema de subjetividad obrera, es un problema de direcciones revolucionarias o direcciones contrarrevolucionarias. Y esto nos parece muy importante. Es un problema de programa y de partido. ¿Qué programas se ponen arriba de la mesa? ¿Por qué? Porque en el marco de la crisis, la miseria, todo lo que decíamos en la primera parte, la cuestión no es perdón, porque exageré un poco, es genial, no sé, idealista, bueno, pero entonces tenemos que resolver el problema de la conciencia, entonces, no, acá es bien concreto. Acá es, las masas luchan, las masas tiran gobierno que los tiran, las masas hacen revoluciones. ¿Y qué programa? ¿Qué viene después? ¿Viene o no viene el programa de la expropiación de los medios de producción? Bueno, en el siglo XXI, digamos desde el 89 para acá, para hacerlo más en general, hemos visto montones de insurrecciones. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó eso? El problema de la elección. Cierro finalmente, no tengo la inteligencia artificial que planteaba el compañero. No sé, vamos a ver si la inteligencia artificial es más productividad o no puede ser. Ahora, cuidado. Como con muchas otras cosas en el periodo de decadencia capitalista de la época imperialista, la simple inteligencia artificial, aun cuando genera mayor productividad, no es sinónimo de desarrollo de la fuerza productiva. Bueno, hacernos un muy pequeño debate, digo pequeño en el sentido del tiempo. Primero, para despejar una cosa, es obvio que nadie cuestiona la necesidad de la expropiación de la clase capitalista. Lo que estamos discutiendo nosotros es otra cosa. Por supuesto que una vez que la clase obrera se hace cargo del poder, que por supuesto se tiene que hacer cargo del poder, todos estamos de acuerdo que sigue manifestándose la ley del valor, que sigue manifestándose la presión del mercado mundial, porque no hay socialismo en un solo país, como acaba de recordar muy bien el compañero, y que por supuesto está el factor de la planificación. Ahora bien, antes del estalinismo, antes de que se consolide la burocracia stalinista, esa ecuación concreta entre cuánto Estado y cuánto mercado cambió un montón de veces. Empezó con eso, lo dijo el compañero, empezó con el comunismo de guerra, que era eso, comunismo de guerra, todo expropiado, todo estatal, cero mercado, bueno, pero hubo que retroceder de eso. Y se retrocedió en el sentido de la retirada táctica. Vamos a tener que habilitar algo de mercado porque si no, no hay producción agrícola. Entonces, la cuestión no es si va a haber ley del valor o no va a haber ley del valor, o si va a incidir la planificación o no, o si la tecnología va a influir o no, que por supuesto.
lo que nosotros decimos es, bueno, lo que nosotros no, lo que Trotsky dice, es que todo eso, en última instancia, se resuelve en la democracia soviética. No hay dictadura proletaria, dice Trotsky, sin democracia soviética, en última instancia. ¿Por qué? Porque ¿quién va a decidir cuánto Estado y cuánto mercado? Por ejemplo, acá no se desarrolló mucho la cuestión del primer plan quinquenal. El primer plan quinquenal fue un desastre. La colectivización forzosa fue una masacre, un genocidio, y la industrialización acelerada fue un delirio. Lo que dice Trotsky en el 33 es: paren todo esto ya, hay que recuperar la situación material de la clase obrera ya. Dice, en el 32 dice, el año 33 tiene que ser el año de la recuperación. Basta de delirio, basta de colectivizar todo, basta de dedicar todos los recursos a la industrialización acelerada. Hay que recuperar la posición material de la clase obrera. La clase obrera tiene que comer bien. La clase obrera tiene que tener vivienda. La clase obrera tiene que tener vestimenta, tiene que tener educación. Porque sin clase obrera no hay socialismo. Por más que haga planes o no planes con inteligencia artificial o con planificación a los Karl Lange. Compañeros, el consumo de la clase obrera soviética en 1953 alcanzó el nivel de 1928. Esto dijo Khrushchev en el famoso informe del 20 Congreso del PQS en 1956. 25 años después de la colectivización forzosa y de todo, la clase obrera alcanzaba su nivel de consumo de 25 años de antes de la colectivización forzosa. ¿Eso no tuvo ninguna consecuencia en la burocratización de la Unión Soviética? El hecho de que hayan aplastado, reventado, metido a la clase obrera en un régimen laboral esclavista peor que lo de acá. Tienen que leer lo que son las medidas de disciplina de trabajo de 1940. Llegar 20 minutos tarde era ir a la cárcel. Bueno, eso no tiene nada que ver con la transición, no tiene nada que ver con el progreso del socialismo. Esto no sé si es hegeliano o si es muy abstracto, pero el desarrollo de la transición al socialismo lo hace la clase obrera, sino ¿quién lo hace? ¿Quién decide? ¿Más Estado o menos mercado? ¿Quién decide eso? Por eso la cuestión del criterio, el criterio no es la productividad. Por supuesto, si lo que el compañero quiere decir es que obviamente tiene que haber un piso de productividad, porque si no, como decía Marx, es la socialización de la miseria, desde ya que estamos de acuerdo. Pero el criterio para medir el avance y la planificación no es necesariamente la máxima productividad. Como decía Trotsky, no es el máximo, es el óptimo. Y el óptimo no está dado por la mayor cantidad de toneladas de acero o de trigo. El óptimo está dado por el equilibrio entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la conservación social, material y cultural de la clase obrera. Si no, reventás a la clase obrera. ¿Y quién carajo hace el socialismo entonces? ¿La burocracia? ¿O Karl Lange con las computadoras? ¿O la inteligencia artificial? Es un sujeto social. No es un problema solo de reformar. Por cierto, yo no hablé nunca de reforma. Lo que estoy hablando es que para tirar abajo la burocracia, Trotsky decía, hay que hacer una revolución. Pero nosotros vamos incluso más allá. Trotsky decía que era una revolución política. Nosotros decimos que en un sentido tiene que ser una revolución social, no solo política. Social no en el sentido de que se hubiera retrocedido el capitalismo, sino social en el sentido de que la burocracia socialmente había expropiado políticamente y había reventado socialmente a la clase trabajadora. Y eso había que... Y esa era la primera preocupación de Trotsky. Ya termino con esto. Lean los escritos de Trotsky del 30. La gran preocupación es las instituciones, no en general. Por eso yo dije la institución concreta, la década 30 era el partido, no había ninguna otra. Después Trotsky dice, sí, hay que regenerar el partido, y después dice, y después los soviets, y después los sindicatos. Pero primero el partido, porque era lo único que había. Si no regenerás eso, ¿dónde ejerce la clase obrera el poder? En concreto. No lo ejerció. Fue desalojada del poder y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y vinieron los nuevos estados burocráticos, la clase obrera no gobernó, no tuvo el poder y no hubo ni socialismo, ni transición al socialismo, ni estado obrero. Hubo estado burocrático.
responden a un determinado tipo de relaciones sociales. Las relaciones sociales donde las personas se vinculan entre sí de un modo indirecto, a través del mercado. El socialismo, la dictadura del proletariado, es antagónica con esas relaciones históricamente determinadas. La convivencia entre el Estado obrero y la ley del valor, la moneda y los precios es un choque, es un conflicto. A diferencia de los socialistas de mercado, del estalinismo, un gran economista revolucionario que fue Eugene Preobrazhensky presentó este conflicto crudamente y dijo: el Estado obrero no tiene una economía, la economía es una categoría del capitalismo. Y hasta buscó un término. Dijo: nosotros desenvolvemos una tecnología social, así lo llamó, que es la ciencia del trabajo organizado y de la producción organizada. La convivencia con los precios y con el mercado mundial es contradictoria y conflictiva, y así lo entendió Trotsky, totalmente. Miren, acá no se citó un trabajo de Trotsky muy importante, cuando él estaba en el organismo de planificación de la Unión Soviética, llamado ¿a dónde vamos? Si hacia el capitalismo o hacia el socialismo. Y él coloca todos estos problemas muy crudamente. Y naturalmente el más importante de todos es el abismo entre el rendimiento del trabajo en la Unión Soviética y en la economía mundial. Pero desarrolla una cuestión verdaderamente extraordinaria, porque dice: el mercado mundial no es solo un peligro para nuestra revolución, es también una oportunidad. Nosotros podríamos explotar las condiciones de la división del trabajo que ha dejado el mercado mundial para salir de nuestro atraso. Por ejemplo, nuestro trigo podría alimentar a la Europa capitalista y nosotros traer maquinaria agrícola y máquinas para la maquinaria agrícola para de esa manera, bueno, industrializar el campo, superar su atraso. Pero además de plantear esto, Trotsky lo problematiza, dice: esto es un gran problema. ¿Dónde reside el nervio de este problema? En la dictadura del proletariado. Quien tiene que llevar adelante esta relación contradictoria con el mercado mundial es la clase obrera soviética. Y en la última reflexión de ese texto, dice: lo cierto es que esto entraña peligros. ¿A dónde va? ¿A dónde va esto? Entonces hace la siguiente reflexión. A ver, si el mercado mundial capitalista va a un gran desarrollo, a recuperarse definitivamente de las heridas de la Primera Guerra, a una curva ascendente, y a lo mejor tenemos que empezar a pensar que nuestra revolución no tiene lugar. Ahora, si el capitalismo va a nuevos antagonismos, a una nueva guerra, a condiciones de antagonismo, de beligerancia, bueno, ese es el terreno en el cual tendremos que desenvolver, ¿no es cierto?, esta relación. Y acá viene una cosa muy interesante, una gran paradoja, porque se preguntó el caso de China. Hay quien dice que la China, sí, que la China restauracionista siguió el camino de Trotsky, porque explotó las ventajas del mercado mundial para industrializarse. Naturalmente es un análisis apolítico, porque
que Trotsky veía en esto una palanca para la revolución mundial y la burocracia china, bueno, el camino para acelerar la restauración capitalista. Pero en esa aceleración de la restauración capitalista, acá viene la última vuelta de tuerca de la historia, viene la verificación de la revolución socialista como necesidad histórica. ¿En qué? En las condiciones dramáticas de la actual guerra internacional y de la posibilidad de una guerra todavía, ¿no es cierto?, más extendida, con la intervención directa de China y en un enfrentamiento de China con el imperialismo norteamericano. Una conflagración de ese tipo colocaría con una intensidad probablemente nunca vista en la historia la necesidad del socialismo como respuesta a la barbarie de la guerra. Y a la luz de esta reflexión, muchachos, no jodamos más con la inteligencia artificial. Ustedes no ven que la inteligencia artificial es un arma de Elon Musk y la OTAN para bombardear la guerra de Ucrania. Ustedes no ven que los chips y todo el progreso tecnológico y todo el formal desarrollo de las fuerzas productivas se revierte en desarrollo de fuerzas destructivas bajo la emergencia de la guerra. Entonces dejemos de lado el fetichismo tecnológico y consideremos la situación actual desde el punto de vista de la lucha de clases. Perdón, gracias. Bueno, agradecemos a todos, creo que hubo un buen debate.